Juicio del 1O. Capítulo 8. La defensa. Le toca el turno en este capítulo a las defensas de los dos no políticos, de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los Jordis. Jordi Cuixart como presidente de Òmnium Cultural y Jordi Sánchez como presidente de la Asamblea Nacional Catalana. Hacen unos escritos de defensa en las conclusiones provisionales parecidas, pero el de Jordi Cuixart es el más incisivo de todos. Es el más ofensivo. Parece en algunos pasajes más un contraataque que un escrito de defensa. Así dice que es un juicio que acabará con la condena del Estado por la vulneración de los derechos democráticos. Soy Josep Ruaix, abogado, colegiado ICAP 21814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad, aunque sea subjetiva, cada semana en Ruaix Legal TV. Jordi Cuixart empieza su escrito refiriéndose a todas las vulneraciones de derechos fundamentales. Es prácticamente la mitad de su escrito, pero las trataremos luego, al final del vídeo, porque los otros dos escritos siguen más o menos en cuanto a las conclusiones sobre los hechos un relato parecido y los podremos seguir uno al lado del otro. Jordi Cuixart ha actuado siempre desde Òmnium Cultural y como presidente de Òmnium Cultural. Dice que es una asociación sin ánimo de lucro, que se financia el 99% de las aportaciones de sus socios, que nació en el año 1961 y que fue legalizada en 1967, y se trataba de una asociación como un instrumento de preservación, de defensa de la lengua y de la cultura catalana, que siempre ha reivindicado grandes consensos de país refiriéndose a Cataluña, luchando por la cohesión social y contra la fractura social y haciendo campañas de cohesión social masivas. En el desarrollo de su objeto social ha llevado a cabo diversas campañas de apoyo y movilización ciudadana, pero siempre, insiste mucho, pacíficas en favor del derecho del pueblo de Cataluña a decidir su futuro político. Jordi Sánchez, por el contrario, es el presidente de la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, que no es ninguna asamblea política, ni muchísimo menos, sino que es una asamblea formada por los municipios, los alcaldes de los municipios, y quien quiera se puede apuntar a formar parte de la Asamblea Nacional Catalana. Se fundó en el año 2012, fue presidida primeramente por Carme Forcadell, y en 2015, cuando Carme Forcadell pasó a ser la presidenta de la Mesa del Congreso, aparte de que por los estatutos y estatutariamente solo pueden durar sus cargos 3 años los presidentes, pasó él a ser el presidente de la Asamblea Nacional Catalana, que es de carácter asambleario y que no tiene tampoco, por el hecho de ser el presidente, ningún poder ejecutivo, sino que todo se decide en la Asamblea y el secretario general es el ejecutor de lo que decide la Asamblea. En cambio, el objetivo es promover las consultas populares y es promover la independencia de Cataluña claramente. Relata que todas las movilizaciones en las que ha participado la Asamblea Nacional Catalana y que ha organizado la Asamblea Nacional Catalana entre el año 2012 y 2017, unas cuantas ya las vimos en el vídeo de Carme Forcadell, y las demás que han ido habiendo, como todas las diadas, han sido siempre de tipo pacífico. Ha sido un colaborador en la consulta popular del 9N. Y el 8 de febrero de 2017 hubo concentraciones que también promovió para la protesta del juicio que se hizo a Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia, pero que todo siempre estaba coordinado con los Mossos, y que también organizó diversas manifestaciones, como por ejemplo en Bruselas, contra los presos políticos, la ANC, y que funcionaron todas siempre pacíficamente. Jordi Cuixart habla de la resolución 511 de 23 de enero, que es la resolución en la que se acuerda iniciar los trámites o la tramitación para un proceso independentista. Señala 3 cuestiones que según él son importantes. Uno es que tienen que ser
algo legitimado. Habla de legitimidad democrática. El proceso de ejercicio a decidir será escrupulosamente democrático y garantizará especialmente la pluralidad y el respeto de todas las opciones por medio de la deliberación y del diálogo. Y sobre todo mandará la voluntad popular mayoritaria. Tiene que ser un proceso transparente. Hay un epígrafe que habla específicamente de diálogo y dice que se dialogará y negociará con el Estado español y con las instituciones europeas y con el conjunto de la comunidad internacional y que se garantizará la cohesión social y territorial del país, sea cual sea la voluntad expresada, dice en múltiples ocasiones, por la sociedad catalana de mantener Cataluña como un solo pueblo. Y luego pasa a hablar de los hechos concretos que ocurrieron el día 20 de septiembre. Jordi Sánchez, como introducción a sus conclusiones provisionales, después de haber dicho quién es y lo que hacía, dice que discrepa radicalmente del sesgado relato de las acusaciones y dice: cabe afirmar que las movilizaciones pacíficas organizadas por la ANC entre 2012 y 2017 no tenían como objetivo orillar la aplicación de la legalidad constitucional y estatutaria, sino ejercer derechos fundamentales, como la libre expresión de opiniones políticas, promoviendo la unión del movimiento independentista y reivindicando el derecho de los ciudadanos a pronunciarse sobre el futuro de Cataluña. Respecto al libro blanco, dice que analiza distintos aspectos, ¿vale?, que eventualmente deberían tenerse en cuenta para un plan y una planificación de un proceso independiente, pero que contrariamente a lo que sostienen las acusaciones, es un documento público, de naturaleza académica y un proyecto que analiza tanto aspectos positivos como negativos y cómo podrían ser las consecuencias o las actuaciones que tendrían que ir tomándose conforme vaya avanzando o fuera avanzando el proyecto de independencia. Y entra ya en los días también 20 y 21 de septiembre. Jordi Cuixart sitúa el contexto del día 20 de septiembre en el que habían sido citados a declarar 30 alcaldes de distintos municipios sobre la querella interpuesta por la Fiscalía del Estado. Lo único que hicieron fue hacer una protesta, una sentada para intentar protestar, pero no para impedir ni que se recibieran las notificaciones desde la sede de Unipost, ni que tampoco la policía pudiera acceder donde tuviera que acceder. Simplemente era una resistencia de tipo pasivo. Las concentraciones que se produjeron delante de la Consellería de Economía y de Vicepresidencia de la Generalitat, donde la policía, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil fueron a hacer registros e incautaciones de materiales, lo que ocurrió fue que rápidamente corrió por las redes sociales que estaban habiendo estas actuaciones y que la gente se personó de una forma espontánea. Luego él, junto con Jordi Sánchez, también estuvieron allí, ¿no?, y hicieron varias invocaciones pacíficas. Así que Jordi Sánchez dice que hizo un llamamiento no para impedir la actuación policial, sino para protestar, un llamamiento de protesta a través de Twitter, de la red social Twitter, que más o menos decía: resistamos pacíficamente, salgamos a defender la no violencia. Vamos pacíficamente a ganar el referéndum. Desde la no violencia y el pacifismo salgamos a la calle. Dice que cuando llegó a Rambla Cataluña ya estaban concentrados, había diversas organizaciones, unos eran sindicatos universitarios que también habían hecho llamamientos. Y como corolario a todo lo que ocurrió, hace alusión a las manifestaciones de un sargento de la Guardia Civil que en su declaración ante la juez instructora dice textualmente: en ningún momento se impidió la práctica de diligencia judicial ordenada por el juzgado de instrucción número 13, que se pudo llevar a efecto sin contratiempos reseñables que afectaran al buen fin de dicha diligencia, siendo indiscutible que la comisión judicial pudo llevar a efecto la entrada y registro e incautación del material que consideró oportuno. Luego por la noche, ellos dos, también con Jordi Cuixart, alentaron a la gente para que marchara. Dice: esto ya ha terminado, iros a vuestras casas pacíficamente, no sigamos aquí, ya haremos otras concentraciones y otro tipo de protestas. Jordi Cuixart, por su parte, recuerda uno de sus mensajes, y uno de sus mensajes decía:
Todo el mundo arrambla a Cataluña y a la Gran Vía. La democracia se defiende en la calle. Recordar, serena y pacíficamente. Coraje. Y también dice que sobre las 23 horas, junto con Jordi Cuixart, desconvocaron la concentración. Hace constar que sí se subieron a un vehículo policial para dirigirse a todos los manifestantes que estaban en la calle, pero que en ningún momento causaron ningún daño al vehículo. En cuanto al 1 de octubre, el día del referéndum, dice que ambos apoyaban la celebración del referéndum por su derecho a autodeterminación, pero siempre de forma pacífica y que no podían ni imaginar lo que iba a ocurrir. Jordi Sánchez, en su escrito, dice que reclamó siempre calma y pacifismo y transcribe algunos de los tuits en los que dice: la policía española empieza a actuar. Nuestra respuesta es el civismo. Aguantemos pacíficamente. La violencia es suya. Nosotros vamos a votar. Su derrota es la violencia. Contra la violencia de Estado, la democracia. Nuestra respuesta, las urnas. Allí donde la policía española no va, la paz y el civismo ganan. Jordi Cuixart, por su parte, manifiesta que durante todo el día realizó llamamientos a la población para que mantuviera una actitud de resistencia pacífica y no respondiera a las agresiones de la policía. Y especialmente hace referencia a unos tuits de días previos a la celebración del referéndum, al día 1 de octubre, sobre la iniciativa de escuelas abiertas, que eran las escuelas donde se iba a votar y donde se iban a poner las urnas, en los que expresamente indicaba que en caso de presencia policial, la actuación de la gente en los centros de votación debía ser de resistencia pacífica y no se debía responder a provocaciones de ningún tipo. Después del día 1 de octubre, dice Jordi Cuixart que hubo huelgas, pero que no las convocó Òmnium Cultural, ni las convocó la ANC, sino que fueron organizaciones sindicales las que convocaron estas huelgas y fueron unas jornadas que se desarrollaron con normalidad. Y como síntesis final, Jordi Cuixart dice que ha trabajado incansablemente durante estos años por la defensa de los derechos humanos y es, a su entender, precisamente el ejercicio de estos derechos y el esfuerzo en su defensa lo que construye la acusación contra él mismo en el presente procedimiento. El planteamiento de Jordi Cuixart es expresamente lo contrario, al igual que el de Òmnium Cultural. Dice, no van a renunciar a ejercer y a proteger los derechos humanos. Su compromiso es sólido y a toda costa. Y hace una alusión a una sentencia, la 480-2009 de 22 de mayo del Tribunal Supremo, en la que dice que la desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno de una sociedad democrática. Y acaba su escrito de defensa solicitando la libre absolución. Jordi Sánchez habla además del día 10 de octubre, que fue la declaración unilateral de independencia en el Parlamento, que dice que él no estaba, él no es diputado, de hecho no lo era y no estaba allí, y lo vivió como un ciudadano más. Insiste en que la convocatoria ilegal de referéndums es un supuesto que está despenalizado desde 2005 y habla de la instrumentalización de la justicia. Además, él no recibió nunca, jamás, ningún requerimiento del Tribunal Constitucional ni de nadie. En cuanto a la calificación de los hechos, a qué es lo que se ha cometido, insiste en que no hubo violencia, por tanto no existe ningún delito de rebelión y si la hubo fue en todo caso el ejercido por las fuerzas policiales y sostiene que el delito de rebelión necesita de una violencia armada, una violencia rebelde, un acto violento rebelde. Y dice que lo que ocurrió fue un ejercicio de derechos fundamentales básicos. Es interesante una de las cuestiones que apunta. En la sedición y en la rebelión falta un elemento importante y es lo que llaman el elemento subjetivo del tipo. Le hemos explicado en otros vídeos qué significa esto. Una cosa es matar y otra cosa es querer matar. Si se mata por accidente,
puede haber un homicidio por imprudencia, pero no habrá un asesinato. O dicho de otro modo, si nosotros tenemos un móvil de color marrón y estamos pues comiendo pues en una mesa y hay otro señor que tiene el mismo móvil de la misma forma y nos lo llevamos, podemos decir que nos hemos confundido, pero que no le queríamos robar el móvil. Entonces faltaría el elemento subjetivo del tipo. Si nos hemos llevado el suyo y el nuestro, pues por error o por confusión. Para él, el elemento que falta es que no quieren directamente la independencia de Cataluña, sino que la quieren solo y únicamente si lo deciden los ciudadanos en una votación democrática. Por tanto, no hay una tendencia independentista, que es el elemento necesario en estos dos delitos. En cuanto a la prueba, pide también la declaración del rey, de Rajoy, de Carles Puigdemont, de Íñigo Ortullo y 91 testigos más. Y también solicita que haya publicidad en el juicio, que sea retransmitido en directo, denunciando la no protección de los derechos fundamentales de los acusados que han sufrido represalias desproporcionadas y abuso de derecho, aludiendo directamente a la prisión preventiva. También, evidentemente, pide su absolución de todos los cargos. Os he comentado al principio del vídeo que la mitad del escrito de Jordi Cuixart era referente a la vulneración de los derechos fundamentales. Habla de 3 poderes del Estado que vienen concertados para impedir de una forma antidemocrática y contra los derechos fundamentales un proceso legítimo de votación, de autodeterminación y de independencia. Los 3 poderes del Estado que identifica es el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Fiscalía Superior de Cataluña, la Abogacía del Estado y el partido político ultra Vox. Sobre el Juzgado de Instrucción número 13, dice que recibió felicitaciones una vez fallecido de don Carlos Lesmes del Tribunal Supremo, que le recordaba como el hombre que había cambiado la historia de nuestro país. En cuanto a la Fiscalía, dice que estuvo dictando instrucciones de actuación a la policía que no son de su competencia. En cuanto a la Abogacía del Estado, dice que rebasó lo que eran sus poderes porque llegó a pedir la ilegalización de al menos 2 de las convocatorias de manifestaciones o de protestas, que iba más allá de lo que es su labor normal y orgánica, que es defender al Estado de los ataques que pueda haber contra sus leyes, es decir, de impugnar resoluciones. Y finalmente, respecto a Vox, dice que es un partido político, pero es un partido político que en sí mismo no resulta personalmente ni directamente perjudicado para nada y que está interviniendo en este procedimiento únicamente con intenciones electorales. Después trata la vulneración del derecho a la libertad de expresión y dice que Òmnium Cultural hizo muchas propuestas y hizo muchas promociones dentro de lo que es su ámbito objetivo. Creó webs como Let's Catalans Vote, como Crida a la Democracia por Cataluña, pero que esto eran manifestaciones de la libertad de expresión. Que lo que se criminaliza son actos concretos que son, en realidad, libertades de expresión. Luego, dice que es un juicio al derecho de reunión pacífica y que las acusaciones están convirtiendo actos pacíficos de protesta en actos de delincuencia, quejándose de que los actos de libertad, de libre expresión y de protesta no pueden ser calificados al mismo tiempo de un derecho fundamental y de un delito. Luego se queja de que es un juicio a la autodeterminación, que se intenta impedir la autodeterminación del Estado, se vulnera la libertad de pensamiento, las posibilidades de expresión quedan coartadas, y alude también a algunos parágrafos de la sentencia 42/2014 de 25 de marzo del Tribunal Supremo, en la que decía textualmente que los problemas de esa índole no pueden ser resueltos por este tribunal, cuya función es velar por la observancia y estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman el Estado autonómico son quienes están llamados a resolver, mediante el diálogo y la cooperación, los problemas que se resuelven en este ámbito, hablando de la judicialización de la justicia. Luego tiene un título que dice que es un juicio que encubre la tortura. Os he dicho que es el escrito más
ofensivo de todos. Dice que el artículo 15 de la Constitución española protege y reconoce el derecho a la vida y la integridad física y moral y, en consecuencia, prohíbe la tortura y aquellos actos que puedan considerarse de malos tratos o inhumanos. Y aquí alude a algunas declaraciones de la Comunidad Económica Europea y de algunas personas de la Comunidad Económica Europea que decían que estaban conmocionados por la inesperada violencia brutal de la policía sobre un ejercicio del derecho fundamental, que era el derecho al voto. Luego entra en lo que ya hemos visto, de que están ante un juez que es probablemente incompetente, que no es el juez imparcial ni el predeterminado por la ley, y aquí sostiene que como él no es aforado, porque no es diputado y no es político, entonces no le correspondería que fuera juzgado por el Tribunal Supremo, sino que lo que le correspondería era que fuera juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no siendo válidos para él los argumentos de que hay que juzgarlo todos los hechos que tienen relación por atracción en un mismo juicio y no hacer dos juicios independientes. No le parece suficiente. También se queja de que pierde su doble jurisdicción, es decir, el derecho a un recurso, cuando en principio, por no ser aforado, lo tendría. Luego alude a que los tribunales que les van a juzgar no van a ser imparciales. No va a ser un tribunal imparcial e independiente. Y alude especialmente al Ministerio Fiscal. Dice que el fiscal Maza, que también ya está fallecido, fue un miembro de la sala del Tribunal Supremo que les va a juzgar y que estuvo 14 años colaborando con la sala del Tribunal Supremo. Y que esto viene a ser equiparable a una amistad íntima entre la acusación y los jueces. Y por tanto el tribunal no va a ser imparcial, sino que favorecerá a esa amistad que puede tener con el fiscal. Ya no vale porque el fiscal Maza falleció. Luego habla del derecho fundamental a un proceso debido, que el proceso no va a ser el debido porque no pueden expresarse en su lengua materna, que es el catalán, y especialmente de la existencia de un partido que califica de machista y xenófobo como Vox, ejerciendo la acusación popular con fines electorales, que esto es contrario a la figura de la acusación popular, contraviniendo los compromisos internacionales de qué debe ser esta acusación popular. Incide, como los demás, en el principio de legalidad. Dice que nadie puede ser perseguido o condenado en ausencia de una ley que califique unos hechos o los hechos que pueden infringir esa ley, y que esa previsión de incriminación tiene que contener ciertas cualidades de precisión y de previsibilidad, porque cada uno tiene derecho a saber qué es lo que hace, lo que se juega, y así evitar la arbitrariedad en la interpretación de los jueces. Finalmente, se vulnera su derecho a la presunción de inocencia. Y aquí alude a resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal Internacional, en la que ciertas autoridades pues dicen que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho fundamental para la protección de los derechos humanos, y insiste en que dice, es un deber de las autoridades públicas abstenerse de prejuzgar el resultado de un juicio, absteniéndose de hacer declaraciones públicas afirmando la culpabilidad del acusado. Y aquí comenta que esta posición es compartida también por el Tribunal de Derechos Humanos, que ha comentado algunas veces el artículo 6.2 de la Convención de Derechos Humanos, que dice que si bien no se puede prevenir que las autoridades informen al público sobre lo que está ocurriendo y del progreso de investigaciones criminales, se les exige que deben hacerlo con absoluta discreción y con la prudencia necesaria para que la presunción de inocencia sea respetada. Y aquí hace alusión a declaraciones públicas de políticos, de prensa, de presión mediática, que va en contra de la presunción de inocencia, y acaba diciendo que no sería ya concebible un juicio en el cual resultaran absueltos los acusados. En su penúltimo y 10º punto del escrito sobre los derechos fundamentales alude a que ha sido tratado con arbitrariedad por una interpretación arbitraria del riesgo de fuga que podía tener y por el hecho en el cual está en prisión preventiva. Y finalmente su último punto es el que os decía al principio del escrito. Dice, es un juicio que acabará con la condena del Estado por su vulneración de los derechos democráticos.
que se está construyendo por el tribunal y por los tribunales un derecho penal focalizado en la finalidad política secesionista de los investigados y la evidente desproporción de las penas que se les quieren imponer. Como síntesis final, que Jordi Cuixart actuó consciente de su compromiso democrático en la defensa de los derechos humanos y libertades públicas, incluido el derecho a la autodeterminación, y es ante la negativa cerrada de un Estado a ofrecer vías de diálogo que trabajó incansablemente para la protección de dichos derechos en el marco de un conflicto político que se vive en Cataluña y en el Estado español. Trabajó y seguirá esforzándose en ese sentido todas las veces que sea necesario. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los próximos vídeos que vayamos subiendo sobre este tema y sobre otros muchos, y pon tus comentarios. Es un foro abierto de debate para todos.